No hay duda que las Escrituras se han encargado a través de todo el contenido de sus páginas de decir todo aquello que nosotros necesitamos saber. Dios se ha encargado de poder dejar muy en claro aquello que a través de su revelación Él ha querido compartir con el hombre. Y nosotros somos tremendamente privilegiados al saber que todo aquello que ha sido revelado es lo que tú y yo necesitamos reconocer. En muchas ocasiones hay ciertas temáticas que suelen ser a nuestros oídos algo extraño de encontrar dentro de la Escritura, pero ahí está el Señor, dándonos de su verdad y enseñándonos principios necesarios para poder aplicar. Y lejos, en muchos casos, de llevarse adelante aquello que pudiésemos pensar, que la Biblia no dice nada al respecto, lo cierto es que nos vemos sorprendidos en tantas ocasiones al ver la gran cantidad de información que Dios tiene compartida con nosotros en todo aquello que es necesario que tú y yo sepamos que debemos hacer. En ese contexto, 1 Corintios capítulo 7 es un capítulo por excelencia que se ha encargado de darnos a cada uno de nosotros información clave, necesaria, fundamental en cuanto a lo que necesitamos saber en estos temas que son tremendamente cotidianos y que requieren de nuestra convicción bíblica para saber cómo manejarlos, cómo movernos, cómo actuar. En ese sentido, hemos aprendido sobre la visión correcta de la práctica sexual. Y los primeros versículos del capítulo 7 de Corintios se encargan de mostrarnos no solamente cuál es el contexto correcto para disfrutar la sexualidad en plenitud conforme a aquello que el Señor ha diseñado, sino que también cuáles son aquellos componentes que debe implicar, como el respeto, la reciprocidad, como el amor, claramente la generosidad manifestada allá. A partir del versículo 8 en adelante y 9 hemos aprendido sobre la visión correcta de quienes estuvieron casados. Y notamos a través de aquel texto cómo aquellas personas que llegan a Cristo con un pasado en el cual o han perdido un cónyuge o se han separado, tienen la oportunidad de poder comenzar su vida en Cristo a partir de ese momento. Es decir, usted debe saber esa nueva naturaleza que el Señor le entrega una vez que usted ha sido un convertido para Él. Le permite ahora tener las herramientas necesarias para saber cómo moverse allá como una nueva criatura. Y tiene allá dos alternativas. Una de ellas es decir, sigues en esa condición de soltero como llegaste a Cristo y sirves a su reino y te entregas en cuerpo y alma lo que significa su servicio. O tienes la posibilidad de notar que el Señor te hizo para estar casado. Y notas allá que antes de poder fallar o arder en pasión, como nos enseña el texto, buscas allá en su voluntad la persona que Él tiene para ti, para vivir en Él aquello que Él ha diseñado en el marco matrimonial. Dios nos va a dar ahora la oportunidad de comenzar a tratar otra temática tremendamente necesaria de ser conocida por nosotros y tiene que ver específicamente con aquello que habla de una visión correcta sobre el divorcio, que es lo que tú y yo necesitamos conocer al respecto de esta práctica que es tan cotidiana, es tan actual y sabemos que ha sido cada vez más actual, pero en la cual también Dios tiene mucho que decir. Y en ese contexto, desde los versículos 10 al 16 de 1 Corintios 7, será la porción que nos estará utilizando, ocupando, nos estará desafiando a ser aprendida. Le invito entonces allá, a que vayan su Biblia, 1 Corintios capítulo 7, y voy a leer para usted desde el versículo 10 al 16. 1 Corintios capítulo 7, versos 10 al 16. La palabra del Señor dice así: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. En semejante caso, sino a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Acompáñenme en oración.
Dios y Padre amado, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Queremos meditar en tu verdad, queremos ser enseñados por usted y queremos darle las gracias por lo que significa, Señor, el poder tener la palabra viva con nosotros y saber, Señor, cómo su amor se ve manifestado tan claramente al expresarnos, al enseñarnos, al encargarse de dotarnos de todo aquello que es necesario para saber cómo andar, cómo movernos. Señor, estamos en un contexto en donde el divorcio sin duda es una realidad mucho más cotidiana de lo que pensamos. Y en muchos casos debemos confesar también que nuestra propia carne, en muchas ocasiones, como en todo aquello que sabemos, nos distancia de lo que es correcto. También nos empuja en muchas ocasiones a pensar que pudiese ser una acción, una actitud que podríamos tomar a la ligera. Pero, Señor, quisiéramos ser bíblicos en toda la manera de pensar y quisiéramos, Señor, no conformarnos a este mundo, sino renovarnos por medio de lo que significa la renovación de nuestro entendimiento. Y para eso sabemos, necesitamos tu verdad, para poder entender cuál es tu verdad agradable y perfecta, Señor, y poder vivir en coherencia con ella. Señor, ayúdenos a poder tener un corazón dispuesto a usted y permítame, Señor, a mí también poder ser claro en relación a aquello que tú deseas comunicar a tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos, agradecidos. Amén. Amén. Bueno, hablar de divorcio es tremendamente necesario y la razón de aquello es porque Dios habla muchísimo sobre eso. Es increíble cuando tú empiezas a mirar la Escritura y te das cuenta de cuánta información el Señor ha querido dotarnos en relación a lo que significa la separación conyugal o el divorcio a la luz de lo que significa su propio entendimiento. Hay otra razón por la cual es tremendamente necesario hablar sobre esto, es porque somos pecadores. Y como muchas de las situaciones o circunstancias que vivimos en nuestro mundo o en las cuales nos vemos tentados a actuar, el pecado claramente toma trascendencia y necesitamos saber cómo subyugarlo correctamente y cómo someterlo a lo que significa el entendimiento claro de la verdad. Nos movemos en un mundo en donde sabemos el divorcio claramente es una realidad. El registro civil informó que en el año 2022 en Chile hubo 69.069 matrimonios y que el número de divorcios ascendió a 43.220. Por lo tanto, usted podría imaginar que la gran tasa de deserción que eventualmente se enfrenta cada año, incluso en muchos años teniendo muchos más divorcios que matrimonios, hace que el panorama se vea tremendamente desolador. Una cosa paradójica es que el registro civil liberó la información de los divorciados o la tasa de divorcio justo el 14 de febrero, el Día del Amor. Tan paradójico e insólito como predicar del divorcio en el Día del Padre. Seguramente has escuchado en alguna ocasión lo que la palabra del Señor enseña. Dios aborrece el divorcio. Y cuando miramos la palabra del Señor, notamos que es evidente que el Señor es explícito al respecto. Cuando miras Malaquías capítulo 2, versículo 14 al 16, la palabra del Señor enseña, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. El quebrantamiento del pacto solemne del matrimonio claramente no es menor a los ojos de Dios. Y es evidente que tanto las consecuencias como para la pareja, como también para los hijos, son reales. El texto bíblico está hablando de deslealtad, de desconfianza, de un montón de elementos que empiezan a ser construidos y por medio de los cuales empieza a destruirse lo que significa la realidad del pacto. También nos habla de lo que significa el hecho de que una descendencia para Dios, que debería traspasar correctamente la verdad y la vida de Dios, empieza a ser afectada cuando quienes deberían profesarla de mejor manera piensan que es una mejor alternativa simplemente desligarse de lo que significa la responsabilidad y el privilegio mutuo de crecer en el Señor. El divorcio claramente no ha sido parte del plan original de Dios para el matrimonio y por lo mismo nosotros deberíamos aborrecerlo con la misma fuerza que Dios lo aborrece. Como también deberíamos reconocer que la palabra del Señor nos dice que existen casos específicos
que Dios ha concedido, producto de la triste realidad de la entrada del pecado a este mundo, en donde el divorcio puede ser tomado, donde el divorcio puede ser practicado. Vuelva conmigo allá a 1 Corintios capítulo 7 y leo para usted el versículo 10. La palabra del Señor nos señala lo siguiente: pero los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Nota ya lo interesante de aquello. El apóstol tiene un argumento muy interesante para presentar este asunto que estará tratando en estos versos. La forma en cómo él sostiene el argumento es básicamente señalando allá que aquello que va a declararles no es algo que tiene que ver con su mera interpretación o su mero anhelo o aún la inspiración de Dios para con él en ese momento específico, sino que tiene que ver con la inspiración de Dios para con él citando palabras del Señor Jesucristo. De hecho, él pone el peso de lo que va a señalar en lo que fue la verdad, la enseñanza de Jesús. De hecho, otra vez menciona ya, a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Es decir, el Señor Jesucristo se encargó de establecer esta verdad que decía que no debían separarse, Y mis hermanos, entonces, bien hacemos nosotros en tomar el tiempo necesario para ir a las palabras del Señor Jesucristo y ver con detalle qué fue lo que específicamente señaló. Hacer aquello no solamente ser fieles a lo que significa la enseñanza bíblica, es porque el propio Pablo nos está indicando que es una buena idea pensar en lo que Cristo señaló, sino que además nos entrega un contexto mucho más amplio para poder tener una visión mucho más completa de lo que significa esta realidad tan compleja que sabemos muchos están expuestos a enfrentar. Acompáñenme en su Biblia entonces a Mateo 19, y es allí en donde vamos a invertir gran parte de nuestro tiempo en esta jornada, mirando el relato en donde nuestro propio Señor Jesucristo se encarga de enseñar a los suyos cuál debería ser su entendimiento sobre el divorcio. Mateo capítulo 19. Y la palabra del Señor dice en el versículo 1 lo siguiente: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Hay varias cosas que debería mencionar con respecto a eso. El contexto nos ayuda mucho para entender todo lo que va a estar pasando en el marco de ese pasaje. En primer lugar, debería decir que todo lo que está anterior al capítulo 19 y en particular todas las lecciones del capítulo 18, que son impresionantes y que nos hablan del perdón, la forma como actuar en la disciplina eclesiástica, motivado por lo que significa la restauración, es algo que Dios ha terminado de decir como su último discurso en Galilea. Si usted conoce algo de la historia, debe saber que Jesucristo estableció como zona de su ministerio oficial la zona de Galilea. Allí es donde francamente Él realizó por casi 3 años todo lo que fue su tiempo de preparación para los discípulos, como también su centro, su base de operaciones, de donde Él se movía a diferentes lugares. Aquí el texto bíblico está haciendo un claro paso de lo que significa esta zona específica de Galilea para ahora dirigirse a una zona en donde va a estar tanto los capítulos 19 como 20. Tiene que ver específicamente con el otro lado del Jordán, en esta zona específica de lo que se conoce como Perea, regiones de todo el contexto de Judea que están allá enmarcadas en este lugar, en este entorno. Ahora, básicamente lo que está pasando es que Jesucristo está acercándose paso a paso a lo que es Jerusalén, y usted debe saber, obviamente con eso se acerca paso a paso a lo que será su muerte. Y Él no va a escatimar en tratar de decir todo aquello que es necesario, pero también el ataque que va a recibir de parte de los líderes religiosos primordialmente no va a cesar, sino que se va a manifestar cada vez con más fuerza, mientras cada vez con más fuerza su odio se va generando, se va estableciendo y va aumentando. Por lo tanto, el texto bíblico nos señala que entonces Él se acerca allá. Dice versículo 2, si me acompaña en su Biblia, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Y así como vemos en varios otros pasajes de la Biblia, notamos cómo grandes multitudes interesados en lo que significa el poder y la sabiduría de Dios van detrás de Él. Y muchos siguiéndolo, da a entender el texto desde la propia zona de Galilea, tratando de aspirar a tener o recibir algo de Él. Y el corazón compasivo de Él no deja de estar ahí.
Su misericordia no deja de manifestarse y sigue sanando a grandes multitudes. El pasaje paralelo en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, nos señala que además les enseñaba, por lo tanto no claudicaba de mostrar su misericordia a través de sus milagros y de enseñar a través de su verdad. Mateo nos entrega suficiente información explícita sobre algunos que están persiguiendo al Señor, y en este caso particular, los fariseos. Si miras el versículo 3 de Mateo 19, mira lo que señala. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y tienes acá la descripción de estos hombres, y tienes también, por inspiración divina, señalada ya cuál es el deseo, la intención de ellos. Dice el texto: tentarle. El deseo de ellos no es querer saber la verdad. Ellos no están interesados en aprender del maestro, del rabí. Ellos francamente lo que quieren es hacerle caer, encontrar una razón que sea suficiente para poder destruirle. Ya nos ha dicho el capítulo 16 de Mateo que francamente ellos ya decidieron matarle. Por lo tanto, todo lo que están haciendo de ahí en adelante no tiene otro propósito que no sea el de buscar una razón suficiente para eliminarlo, dejar que su existencia termine de ser palpable en esta tierra. Por lo tanto, tenemos allá entonces la evidencia bíblica de este contexto en donde se marca lo que sería una pregunta engañosa que ellos están realizando allá. Y digo engañosa por dos razones específicas. Una es porque ya sabemos lo que el texto nos dice. Hay una gran verdad. Ellos quieren tentarle, ellos quieren naturalmente hacerle caer. Ellos no tienen la intención de simplemente saber la verdad divina y obedecerla. Por lo tanto, ya sabemos que eso habla muy mal. De hecho, en cuanto a lo que significa la realidad del divorcio, ya Jesucristo había hablado de eso. Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte, Él toma ya específicamente un tiempo de su enseñanza para mencionar qué es lo que Él piensa al respecto. Por lo tanto, por un lado, debería decir, es obvio, que no tiene un buen sentido esta pregunta, es engañosa, pero otra razón por la cual es engañosa, y eso es muy interesante, y por eso describo específicamente el contexto geográfico, es porque de lo poco que sabemos de esta zona específica de Perea, es que había un lugar específico llamado Maqueronte. Este lugar llamado Maqueronte era donde Herodes tenía el palacio real y donde se encontraba una cárcel específica allá. Una cárcel específica en donde estuvo un personaje muy importante en la historia bíblica, llamado Juan el Bautista. La Biblia nos dice que Juan el Bautista estuvo precisamente en aquel lugar y desde aquel lugar, en un foso, es decir, muy pequeño, metido allá en esta zona, estaba aguardando lo que finalmente terminó siendo su muerte. Es en ese lugar donde manda discípulos suyos a preguntarle a Jesús si realmente él era el Mesías y donde Jesús le responde de una manera formidable. Y es finalmente desde ese lugar en donde Juan el Bautista termina siendo matado, decapitado. Ahora, ¿por qué menciono eso? Es porque la razón por la cual Juan el Bautista fue matado precisamente en aquel lugar es porque se encargó de encarar a Herodes porque estaba básicamente viviendo una relación adúltera. Él había tomado a la mujer de su hermano, dice la Biblia, y por eso, precisamente, Juan el Bautista está acusándole directamente. ¿Por qué digo eso? Es porque francamente ya había un precedente histórico que decía que aquellos que se opusieron a lo que sería la lógica de, es decir, el repudio o el divorcio, como lo hizo Herodes con su mujer, para tomar otra mujer que no le pertenecía, bueno, obviamente era lo que le podía esperar precisamente también a él. Había gente lo suficientemente empoderada para poder tomar a Jesucristo de la misma manera como tomaron a Juan y simplemente matarle porque les decía la verdad. ¿Notas toda la trama? ¿Notas francamente Satanás detrás de todo eso, tratando naturalmente de engañar, tentar, hacer caer al Señor Jesucristo? Algo que francamente no iba a ser logrado, no iba a ser logrado. Ahora pensemos un poquito en la pregunta. Si vas allá al versículo 3, note al final lo que señala. La pregunta de los fariseos era lo siguiente: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y creo que vale la pena también que tú y yo meditemos en eso. Este pasaje no es un pasaje en donde Jesucristo quiere responder sobre si el divorcio es bueno o es malo. Muy interesante. La gran meta de nuestro Señor al darnos la luz en este texto es tratar de responder a esta pregunta. Es si era correcto llevar adelante lo que ya era una práctica común, el de repudiar o divorciarse o separarse de su esposa, francamente por cualquier cosa, por lo que fuese, francamente por lo que fuese.
Y la razón de ese argumento estaba sostenido básicamente en una premisa antiguo testamentaria que los judíos habían adoptado, obviamente, y de la cual habían diversas interpretaciones, de las cuales dos eran las más grandes interpretaciones que la gente tenía la opción de seguir. Permítame compartirles algunos detalles sobre eso para poder mostrarles un poquito qué es lo que estaba pasando. Tienes allá Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, y la palabra del Señor dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Entonces tienes acá una declaración de Moisés en donde él está señalando que si alguien tuviese una mujer y encontrara en esa mujer alguna cosa indecente o no agradable, como dice algunas versiones, o alguna cosa inmunda, dice el pasaje que lo que tenía que hacer era entregarle en su mano una carta de repudio, y con eso en la práctica le despedía de su casa y le hacía libre, básicamente el contexto allá. Por lo tanto, había entonces, para el tiempo de Jesús, formulada una convicción que tenía dos aristas allá de interpretación de este texto. Y la diferencia estaba trazada específicamente en la interpretación de qué es lo que significa cosa indecente o cosa inmunda. ¿Qué es aquel elemento que parece que el texto está diciendo es la causa por la cual alguien pudiese entregar una carta de repudio a su mujer y francamente ella seguir por su lado y yo seguir por el mío? Y habían dos rabinos muy interesantes allá que tenían gran trascendencia. Uno es el rabino Shammai, que fue un erudito judío que vivió en el siglo I, es decir, y es un personaje tremendamente importante en la literatura rabínica. De hecho, es parte importante de la Mishnah, que es el comentario judío sobre el Antiguo Testamento. Él interpretó que cualquier cosa indecente, como aparece en el texto allá, o cualquier cosa inmunda, que aparece allá también, es una referencia específica a básicamente un acto de adulterio o una inmoralidad sexual explícita. Aquellos que estaban de acuerdo, que eran minoría con respecto a la interpretación de Shammai, que se refería básicamente a la castidad malentendida o el adulterio, eran los intérpretes más estrictos de la ley, más conservadores, si quisiéramos llamarles de alguna manera. Pero había otra escuela de interpretación que tenía que ver con aquella que seguía al rabino Hillel. Él fue principal también de la halajá. Básicamente la halajá es el grupo de personas que se encargaba de recopilar toda la información oral que existía sobre las leyes judías y trataban de guardar esa interpretación para que de esa manera la gente pudiese saber cómo lo interpretaban las personas en el pasado y cómo eso podría ayudarles a ellos mismos a saber cómo hacerlo. Y la forma en cómo ellos interpretaban la idea de alguna cosa indecente se enfatizaba básicamente a partir de la frase «si no le agradare». Entonces, lo que ellos entendían era que si el punto de Moisés implicaba que si no le agradare, la cosa indecente era cualquier cosa que no le agradara, que a sus ojos o a su punto de vista pareciera indecente. Por lo tanto, usted puede saber que la lista de opciones para divorciarse allí era gigantesca, gigantesca. De hecho, hay relatos bien interesantes que nos demuestran que, bueno, si el marido veía que su esposa le servía una comida que estuviera ligeramente pasada en el tiempo de cocción, o si eventualmente hablaba demasiado fuerte en la casa al punto de que los vecinos pudiesen escucharla, o si la comida tenía poca sal, era suficiente para poder entregarle carta de repudio y decir, tú ya no eres la persona que quiero para mí. Espero que usted no esté en ese punto. Pero lo cierto es que esta era la versión popular, no solamente en el tiempo de Jesucristo, sino también en el tiempo de Moisés. Sin tener a Hillel y esta interpretación ya elaborada, las personas habían asumido como una práctica común el hecho de que cualquier cosa era suficiente para saber que ya no te quería, ya no me sirves, francamente. Es decir, hay suficientes razones para decir que ya estoy desconforme, francamente, de lo que significa mi relación contigo. Por lo tanto, después lo que hace Hillel no es otra cosa que seguir esta corriente de pensamiento liberal y que se hizo no solamente tremendamente popular en esos días, debería decir, es tremendamente popular en nuestros días. Y aunque es cierto que debería señalar que no he conocido a nadie que se separe de su esposa porque le echó poca sal a la comida, lo cierto es que sí he conocido muy malas razones por las cuales personas piensan que es una buena idea separar caminos cuando francamente Dios los había juntado. Dios los había juntado. El punto es muy interesante.
Los fariseos lo que tratan de hacer es confrontar a Jesucristo con estos pensamientos de moda. Y lo que querían lograr con eso en la práctica era ponerlo en una encrucijada. Porque si lo que él señalaba estaba más cercano a Shammai, bueno, los de Gilel iban a estar muy ofuscados. Y si lo que él decía estaba ligado a Gilel, aquellos que seguían la interpretación de Shammai ahora iban a estar tremendamente molestos. Y es muy interesante que el Señor Jesucristo sabe que no se puede limitar específicamente a este tipo de situaciones. Él trata con mucho énfasis de mostrar lo que la palabra del Señor, la verdad, desea señalar. Y lo que tenemos entonces a partir del versículo 4 es la respuesta divina. Acompáñame por favor allá, versículos 4 al 6 de Mateo 19. El texto bíblico dice: Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es tan interesante todo eso, es porque Jesús sabe cómo responder y nos enseña a nosotros cómo debemos responder. Mire, si hay temas sensibles que muchas veces tratan de tomar preeminencia en nuestras emociones, son temas como estos, como el divorcio, en donde tú y yo tratamos de encontrar una respuesta a partir de aquello que nos afecta más. En muchas ocasiones nuestras emociones tratan de tomar una determinación específica y somos tremendamente rápidos para señalar, como la jueza famosa, ¿no?, de la televisión: ¡deja a ese desgraciado! Porque de alguna manera pensamos que hay suficientes razones, a mi modo de parecer, para asumir que ya no vas a ser feliz, que ya no vas a disfrutar la vida, que francamente no es la persona que debería ser para ti, que Dios se equivocó y que francamente tú fuiste una víctima de lo que significó aquella realidad. Pero cuando Jesús es preguntado, Él no se deja llevar, ni por sus emociones, ni tampoco por lo que sería el pensamiento de moda de aquel contexto. Y mis queridos, si hay algo en lo cual los cristianos vamos a ser confrontados cada vez con más fuerza, es saber si nuestras convicciones van a estar brotando de nuestra emoción, del termostato de la popularidad temporal, o si francamente vamos a someter nuestra verdad a la verdad de Dios. Y hermanos, tenemos esperanza cuando no nos desviamos de la verdad de Dios. Y allá es donde está Jesús. Y Jesús los lleva a la Biblia, y los lleva al origen, y los lleva precisamente a aquello que fue el plan del Señor cuando pensó en lo que sería el matrimonio. Y cita específicamente lo que la palabra del Señor señala tanto en Génesis 1:27 como también en el capítulo 2, versos 21 al 24. La palabra del Señor señala ya lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Y por qué Jesucristo está diciendo esto? ¿Por qué Dios está señalando eso desde el origen? Bueno, básicamente porque quería establecer principios que fueran sólidos y que esperaba que los suyos estuviesen dispuestos a disfrutar de manera correcta. Déjeme simplemente mencionar estos principios que deberían ser muy marcados en lo que significa nuestra convicción por agradarles. En primer lugar, es evidente que cuando miras la palabra del Señor te das cuenta que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. Dice el texto: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Piensa en eso. Cuando Dios creó al hombre, Él no creó Adanes ni Evas. Él no está creando básicamente una multiplicidad de personas allá manifestadas en donde tienes una amplia gama de alternativas para poder escoger quién es la persona para ti. Dios creó a Eva para Adán, Dios había creado a Adán para Eva. Y esa era una lección tremenda que ellos debían asimilar, debían entender y francamente debían estar dispuestos a gozar. Su unión debía ser francamente exclusiva, y la razón de eso es porque francamente no había otra alternativa, no la había. No había opción para la poligamia, podrías considerar eso o no. Obviamente Adán no tenía ninguna alternativa de poder ser infiel directamente a Eva con otra mujer, porque no había otra mujer. Obviamente por lo mismo no había ninguna opción de divorcio. ¿Se imagina usted si Adán y Eva se hubieran divorciado? Se acabó.
No hay historia. Es decir, francamente, la historia de la humanidad habría terminado en Génesis 1, la Biblia sería tremendamente cortita. Es porque de alguna u otra manera Dios estaba enseñando un principio. Es que la unión de Adán y Eva era suficiente, era completa, debía ser indisoluble, debía ser constante y permanente y exclusiva. A lo largo de la historia humana notamos cómo ese ataque se manifiesta a ese diseño original, cómo el ataque se ve expresado de manera activa allá. Todo lo que Dios establece como una premisa correcta, Satanás se encarga de afectar al mundo para que trate de buscar una alternativa incorrecta. Un segundo principio que podemos tomar de aquella enseñanza inicial que Dios había establecido desde el principio ya en Génesis es que el hombre y la mujer fueron creados precisamente para ser uno, Y tienes allá la lección de lo que el texto señala y que Jesús en el capítulo 19 de Mateo repite. Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La palabra unirá, utilizada en el hebreo, allá en el libro de Génesis, es muy interesante. Es la palabra kolestesetai. Literalmente significa será adherido. De la raíz de esa palabra viene el término colao, de donde sacamos el término encolar o encementar. La idea es utilizar un pegamento lo suficientemente firme para evitar que algo pueda ser desadherido. Y que si intentas de separar, lo natural es que algo se va a quebrar o romper en el proceso. Básicamente, cuando Dios creó la realidad del matrimonio, Él lo creó con una visión muy clara. Ellos van a ser uno. Y es tan precioso notar todo eso a la luz de la palabra, porque si bien Adán está nombrando a Eva varona, tal como estaba acostumbrado a hacer con todo lo que estaba en la creación, ponerle nombre a todo, lo que Dios hace cuando se refiere a ellos es que les trata como Adán. De hecho, el capítulo 5 de Génesis, versículo 2, dice, llamó el nombre de ellos Adán. Por lo tanto, cada vez que Dios llamaba a Adán o llamaba a Eva, los llamaba así, Adán. Y es porque para él el entendimiento de su unidad era fuertísimo, era firme, era claro. La idea que un matrimonio entendido bajo la premisa correcta, vivido bajo los parámetros que debe ser vivido ante los ojos de Dios, debe ser tan ligado, tan unido, que no puedes separarlo sin que algo se rompa, se quiebre, se estropee. En tercer y último lugar, como principio, aquello que el Señor está citando de la creación, es obvio que el hombre y la mujer fueron creados para no separarse. Dice el texto allá, si estás en Mateo, el versículo 6, dice al final, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Muy interesante. Dios creó el matrimonio para que sea disfrutado permanentemente. Ese es el contexto fundamental de la enseñanza trazada ya en Génesis. La idea de ese pegamento que me une a ti, básicamente es la manera en cómo Dios quiere describir la necesidad permanente de estar unidos, íntimamente cercanos. Los mandatos establecidos para el varón y la mujer obviamente nos hablan de esa misma realidad. Es por eso que señala que debe fructificar, multiplicar o llenar la tierra, porque era el propósito diseñado por Dios para el disfrute de esa unidad. Es claro Dios cuando señala que crea una ayuda idónea para Adán, mostrando la equivalencia. Ella es el equivalente que tú necesitas para poder ser completamente complementado o equiparado. Fue Dios quien trajo a Eva a Adán. Fue Dios quien la formó, fue Dios quien estableció el matrimonio, fue Dios quien ofició la primera ceremonia, fue Dios quien reguló cuáles iban a ser las normativas que debían ser llevadas allá. Y los seres humanos no tienen ningún derecho a destruir aquello que el Señor estableció. Por lo tanto, si queremos pensar en todo eso, a la luz de lo que Jesucristo está enseñándole a los fariseos, debemos concluir algunas cosas. Recapitulando un poco, la pregunta que le hacen a Jesús es esta: ¿es lícito para el hombre divorciarse por cualquier motivo? ¿Es una buena idea para el hombre separarse por lo que sea? Y la respuesta de nuestro Señor es: mira, en primer lugar, escucha lo que Dios dijo y no tomes tanto tiempo. No inviertan tanto tiempo en aquello que puede sonar popular, sino más bien trata de ir al original. Y déjeme decirle esto: cada vez que usted se sienta tentado por alguna situación o circunstancia en su vida matrimonial a pensar que es una buena idea dejar al desgraciado, debes pensar en esto. ¿Qué es lo que Dios dijo al principio? Cada vez que de alguna manera pienses que es una buena idea abandonar a tu mujer, debes ir a la Escritura y pensar ¿qué fue lo que Dios dijo al principio? Y todo eso puede ser
Debe ser. Claramente está diseñado para eso. Una fuente necesaria de verdad, poderosa, para que puedas avanzar. Para que puedas avanzar. Ahora, es interesante cuando miramos todo eso porque Él quiere traer a sus mentes, Jesucristo quiere llevar a la mente de su audiencia que hay un cuadro más grande que no tiene que ver tanto con la discusión de si hay buenas o hartas razones para separarse, sino más bien si la preocupación prioritaria del hombre y la mujer es el de poder permanecer como un matrimonio, disfrutando de ser una sola carne y disfrutando de lo que significa la permanencia de aquella realidad. Afirma que ningún hombre debe separar esa unión y ese ningún hombre te incluye a ti si estás en medio de esa circunstancia. Y obviamente está allá tratando de mostrar que es una mala idea pensar que a la ligera debería ser separada. Los líderes religiosos claramente no están captando lo que Dios quiere enseñarles. Sin embargo, vuelven otra vez con una pregunta concerniente al certificado que Moisés en Deuteronomio 24 había señalado. Si me acompañan por favor allá, versículo 7, mira lo que ellos señalan. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Es decir, si lo que tú nos estás diciendo que el plan original de Dios es que sean un complemento perfecto, permanente, indisoluble, claramente seguro, firme, consistente, constante, ¿por qué entonces Moisés en Deuteronomio 24 habla de la posibilidad del repudio y del divorcio? ¿Por qué? Aquí obviamente vemos otra contrapregunta que necesito decirles, no deja de ser engañosa. Jesús, ¿estás acaso diciendo que Moisés se equivocó? ¿Ah? ¿Quién escribió la ley? ¿Estás diciendo que el gran patriarca, el gran nombre usado por Dios para liberar al pueblo de Israel de lo que fue la esclavitud en Egipto? ¿Estás hablando del gran hombre a quien vino la revelación en primer lugar y compartió con nosotros? ¿El escritor de la Torá? ¿Estás diciendo que él se equivocó? ¿Estás poniéndote por encima de Moisés como legislador? Básicamente, ese era el intento, ¿no? Reflejado a través de lo que estaban señalando. Pero lo que Jesús estaba señalando tenía que ver específicamente con la misma naturaleza del matrimonio instituido por Dios desde el principio. Y claramente no está tratando allá el punto que ellos quieren tratar, que tiene que ver particularmente con aquel permiso existente, producto de la realidad del pecado del hombre. Mire, déjeme decirlo así. Los fariseos no están tratando de defender la realidad del divorcio en este pasaje. Básicamente lo que ellos están tratando de hacer es defender la idea de volver a casarse por cualquier cosa. Este es el punto. Y vamos a llegar francamente a esa conclusión. Ellos quieren sentirse libres de poder hacer lo que quieran, dejando a quien quieran, pero también para poder ahora establecer la vida con quien quieran. Y así sucesivamente, permanentemente actuar en una lógica francamente impropia ante lo que han sido las normas establecidas por Dios. Pero esa realidad no es solo algo atingente al tiempo de Jesucristo, es algo que vemos claramente marcado desde mucho antes, desde el tiempo incluso de Moisés. Y para eso hacemos muy bien nosotros, al poder mirar lo que específicamente sucedió e interpretar correctamente Deuteronomio 24, es porque la mala interpretación de ese texto hizo que francamente ellos llegaran a esa conclusión que a simple vista hasta nosotros nos puede parecer sensata. Déjenme explicar lo que está sucediendo allá. Voy a citar para ustedes de la Biblia de las Américas los versículos 1 al 4 de Deuteronomio 24. La palabra del Señor dice así: Cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable, porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, la pone en su mano y la despide de su casa. Y si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada, pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Ahora, cuando lees todo ese pasaje te das cuenta de varias cosas bien interesantes. En primer lugar, Moisés no está mandatando sobre el divorcio. De hecho, Moisés lo que está haciendo, el único mandato explícito en ese pasaje, es una regulación sobre lo que sería el nuevo matrimonio. El divorcio, de hecho, no es mencionado bajo la lógica de Moisés, pero estaba normando lo que sería, francamente, el entendimiento de lo que es el volver a establecer un nuevo vínculo.
De hecho, no hay ningún pasaje en la Biblia que bendiga el divorcio como tal, como si fuese una gran cosa, algo digno de admiración. Lo que hace Moisés en Deuteronomio 24 es que frente a la existencia de una lógica que ya era común, y es que el hombre encontraba una cosa inmunda, indecente o desagradable y dejaba a su mujer, es que él regula esa práctica y le dice, mira, considera esto, si tú haces eso con tu esposa y tú la estás entregando por una causa que no es correcta, lo que va a terminar pasando es que si otro la toma y después ese otro le entrega una carta, y otro la tomase y después le entrega una carta y también la abandona, y tú por alguna razón piensas que es una buena idea volver con tu esposa porque te diste cuenta que te habías equivocado, porque te diste cuenta que no fue una buena idea, porque te diste cuenta que no hay nadie mejor que ella para tu vida, francamente no tienes derecho a tomarla. ¿Por qué? Porque francamente estás en la práctica cometiendo adulterio. Es porque deshonraste el pacto matrimonial de una manera muy ligera. Entregaste a otro, esa mujer, al punto de que ahora ese otro y esa mujer están cometiendo adulterio, y luego hay otro adulterio involucrado, y luego ahora tú lo que quieres hacer es volver a ser parte de una relación adúltera. Y el Señor lo que está haciendo entonces, por medio de la ley de Moisés, es explicarle específicamente a las personas, tómenle el peso a lo que están haciendo. ¿Quieren jugar con fuego? Bueno, es decir, hagan lo que quieran, pero deben saber que no están meditando en los costos que están implicados y deben conocerlos, y deben conocerlos, deben conocerlos. Ahora, es bien interesante la mención que el pasaje hace de alguna cosa indecente, como dice el texto, o alguna cosa desagradable o reprochable, como dice también la Biblia de las Américas. Es porque de alguna manera nos ayudaría a pensar a qué se refiere el texto cuando dice aquello y para entender completamente qué es lo que estaba pasando en aquella época. Bueno, debería decir en primer lugar que la traducción literal de esa palabra del hebreo sería la desnudez de una cosa. Si tú has encontrado la desnudez de una cosa, básicamente sería la lógica. Ahora, para interpretar eso no necesitamos tratar de inventar algo, podemos ir al contexto y encontrar otro lugar en donde aparece también esa misma frase. Vaya conmigo al capítulo 23 de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio capítulo 23. Versículos 13 y 14. La palabra del Señor dice así: tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte, cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Muy interesante. Utiliza la misma frase, cosa inmunda. ¿Y a qué se refiere cuando habla de cosa inmunda? Mire usted, excremento. Muy interesante, muy interesante. Es bien práctico el Señor, ¿no? Mire, entre todas las herramientas que tienes que tener una estaca. ¿Por qué? Porque si en algún momento algo pasa por ahí y dejas un recuerdito, lo importante es que ese recuerdito quede tapadito, bien tapadito. Y el argumento que está describiendo allá básicamente tiene que ver con que Jehová tu Dios anda en medio del campamento y obviamente no es digno para Él toparse con cualquier cosa inmunda. Obviamente si para nosotros sería desagradable encontrarlo, imagínense cuánto más para el Dios Santo, para el Dios Santo. Por lo tanto, cuando habla de algo, es decir, desnudo, es algo que está básicamente expuesto y que es francamente desagradable. Básicamente esta es la escena descrita allá, descrita allá. Ahora, debo decirle esto, eso no es una referencia al adulterio, y la razón por la cual no es una referencia al adulterio específicamente es porque Dios ya había regulado qué es lo que tenía que pasar si había un adulterio. Vaya conmigo a Deuteronomio 22, Deuteronomio 22. Deuteronomio 22, versículo 22 al 24, la palabra del Señor dice lo siguiente: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos, no te dice, morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también,
así quitarás el mal de Israel. Nota, la sentencia divina era muy clara, es decir, si alguien es sorprendido en el acto de adulterio, lo que hay que hacer en la práctica es lapidarlo, matarle. Esta era la forma que estaba establecida en la ley de nuestro Dios. Verso 23. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostase con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Por lo tanto, note eso, bien interesante. Si el hombre en el tiempo de Moisés, en Deuteronomio 24, quería simplemente deshacerse de su mujer y ser libre, lo único que tenía que hacer, si en ella había una falta de adulterio, es simplemente avisar a la autoridad para que ella fuese matada. Y solucionaba, de alguna manera, el gran conflicto que en ese momento tenía, y ahora era libre para poder establecer un vínculo con cualquier otro. Total, ahora era viudo, perdón. Pero no era eso lo que estaba pasando. No estamos hablando acá de que la razón por la cual estaban dejando a sus esposas era por adulterio. Era básicamente por aquellos que ellos interpretaban una cosa desagradable, algo sucio. Y obvio que la amplia gama de opciones allá es posible. Podías encontrar sucio que de alguna manera, si dijera alguna palabra que no querías escuchar. Podrías encontrar sucio alguna práctica moral que no es adulterio, pero que aún así termina siendo impropia en un momento específico. Y allá entonces estaba la razón que ellos estaban utilizando para deshacerse de sus matrimonios, deshacerse de su realidad conyugal. Moisés en ningún momento está diciendo, oye, lo están haciendo súper bien. Esa era la norma de Dios, claramente, súper. Los felicito porque están dando una carta de repudio, súper bien. Son ordenaditos para regular su divorcio. No, lo que Moisés está trazando en Deuteronomio 24 es que si lo vas a hacer, y lo vas a hacer porque eres porfiado, está diciendo allá, ¿o no? Tienes que saber, no tienes ninguna posibilidad de volver a establecer un vínculo con esa persona. Y la razón es porque ha sido parte de un adulterio constante y tú le empujaste precisamente al adulterio. De hecho, usted podría concluir a partir de todo esto que hemos aprendido, bueno, obviamente no es culpa de ella, ¿no? Si él la está dejando, ¿no? Él la está dejando, él está sacándola. Y de hecho, precisamente ese es el punto de nuestro Señor. De hecho, eso es precisamente lo que Él menciona. Y cuando entiendes todo eso, se hace mucho más fácil comprender por qué nuestro Señor hace declaraciones como esta, por ejemplo. Acompáñenme en su Biblia, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5. Estamos en el Sermón del Monte y allá el Señor Jesucristo está haciendo, en primer lugar, una mención en su ministerio a lo que sería el divorcio. Mateo capítulo 5, versículo 31. Note lo que dice. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Nota lo que está diciendo el Señor? Es muy interesante. Hace en el Sermón del Monte algo que usted y yo deberíamos hacer muchas veces. ¿Oíste qué fue dicho? ¿El mundo dice esto? Bueno, ¿qué es lo que dice Dios? Y el mundo decía en aquel tiempo, tal como lo hacía ya en el tiempo de Moisés, que, bueno, era correcto repudiar a la mujer por cualquier causa y darle una carta de repudio, como si eso fuese lo que arreglaría todo. Pero note, él dice, pero yo digo, la verdad dice, Dios dice, que el que repudia a su mujer por cualquier causa, es la idea, por cualquier situación, a no ser por causa de fornicación, note, es la única limitación descrita en el texto, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Nota, entonces está diciendo, es cierto, es decir, estás empujando a tu mujer a que ella cometa adulterio, porque en el fondo estás liberándola sin una causa correcta para liberarla, y ella va a establecer ahora entonces un vínculo pensando que está libre, y lo único que está llevando con eso es básicamente adulterio, porque no había ninguna razón santa que pudiese permitir, aceptar o avalar lo que están haciendo. De hecho, creo que es tan interesante pensar en ese relato de Juan el Bautista. Mírelo así. En Mateo 14, versículos 3 y 4, la palabra del Señor señala lo siguiente. Porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla.
Ahora, esto es bien interesante, mis queridos. Es porque en la práctica ya sabemos que Herodes había contraído un vínculo marital con Herodías. Ya el esposo de Herodías, Felipe, había sido abandonado por su mujer. Pero note las palabras bíblicas descritas acá. Dios está diciendo que Herodías, por más que había contraído un vínculo con Herodes, no es de Herodes, no le pertenece a Herodes, no es la mujer de Herodes, es la mujer de Felipe, su hermano. Lo único que está pasando con Herodes se llama adulterio, adulterio, adulterio. Por lo tanto, queridos, Deuteronomio 24 no ordena el divorcio. Se ordena que no se vuelva a casar una persona ilegítimamente divorciada. Y es una palabra muy fuerte, porque cuando tú lees otra vez te das cuenta que aparece descrita ya la mención de que si te casas con alguien en esa condición, estás contaminado. Es el texto. Interesante. Contaminado, contaminado. Ahora, otra vez, ¿cuál es el punto de Dios? Bueno, la protección al matrimonio. Él está diciendo esto, ahora usted puede divorciarse de su esposa por lo que quiera, pero tienes que saber esto es lo que te va a pasar. Y no solamente la conviertes en adúltera ella, te conviertes en adúltero tú. Y estableces una realidad, una vida que piensas que está funcionando bien, pero francamente no está funcionando bien. Y es porque desatendiste aquello que el Señor estableció. Por lo tanto, los fariseos en el tiempo de Jesús no estaban interpretando bien lo que Moisés había dicho y estaban tratando de justificar a partir de su propio entendimiento de lo que pensaban les era conveniente, aquello que francamente no lo era. Vuelva a Mateo 19, por favor. Mateo 19. Recuerda allá que ellos preguntaron entonces, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y de repudio, o de repudiarla? Verso 8, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés, note, os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Nota, muy interesante lo que está diciendo allá. Moisés no mandató el divorcio, Moisés no está diciendo que está bien lo que estás haciendo, Moisés no dijo que era bueno que le dieras carta de repudio y hagas con tu vida lo que bien te parezca. Moisés lo que hace básicamente es tolerar algo que ustedes estaban haciendo muy mal. En la práctica es hacer esto, ¿eso es lo que quieren hacer? Bueno, asuman las consecuencias, asuman las consecuencias. Y vuelvo otra vez, mas al principio no fue así. La verdad no es así. Lo correcto ante Dios no es así. Esto es lo que debería enfatizarse. Recordándoles otra vez aquello que había sido establecido por Dios. Verso 9. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, note, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Por lo tanto, tenemos acá una contrarrespuesta divina a lo que había sido la pregunta. Y está diciendo allá, otra vez, no hay ninguna razón de estas que están utilizando como triviales para divorciarse, pero sí existe un permiso. Y el permiso descrito allá, a causa de lo que significa la dureza del corazón, la pecaminosidad del hombre, la incapacidad del hombre por moverse permanentemente bajo los parámetros de Dios, es específicamente la fornicación, como dice el relato. Si notas lo que decía Mateo 5, Jesús dice, no hay ninguna razón para hacerlo por cualquier causa. Si lo haces por cualquier causa, francamente, estás empujándolo al adulterio y tú estás adulterando, estás mal con Dios. Pero dice salvo. Y acá otra vez dice exactamente lo mismo, salvo. La única razón por la cual hay un permiso divino hasta este punto de la Biblia, según lo que Dios ha señalado, para poder dejar el pacto conyugal, es porque alguien estuvo dispuesto a quebrantar ese pacto conyugal a través de lo que es la fornicación, como dice el texto. Ahora, ¿qué es fornicación? Hemos hablado de eso ya, nos ha tocado, ¿no? 1 Corintios capítulo 5, 1 Corintios capítulo 6, al principio de 1 Corintios capítulo 7. Fornicación no es, como popularmente muchos piensan, la relación inmoral, impropia, sexual entre dos personas que son solteras. La fornicación tiene que ver básicamente con cualquier acto inmoral, impropio, que atenta directamente contra la santidad de Dios y contra la santidad de lo que serían las normas o las reglas de Dios, en este caso particular del matrimonio. Porneia, que es la palabra griega para hablar de, es decir, fornicación, es una palabra tan amplia, pero que implica dentro de ella toda amplia magnitud de perversiones que pueden surgir en el corazón humano. Toda inmoralidad sexual, desde la homosexualidad, el incesto y cada práctica impropia que sabemos atenta contra la santidad de nuestro Dios.
La fornicación claramente corrompe el plan de Dios de ser una sola carne, por lo tanto corrompe también el plan matrimonial original que el Señor estableció. Y dice, según el texto bíblico, que es el permiso para que pueda la persona inocente, en este caso particular, ser liberada de aquella situación específica que se ha establecido. Déjeme argumentar con esto algo que me parece muy interesante. El solo hecho de saber que nuestro propio Dios dio carta de repudio, se divorció de Israel, dice Jeremías capítulo 3, versículo 8, apoya la idea de la excepción, la razón por la cual estaba permitido el divorcio. Acompáñame a Jeremías capítulo 3, por favor. Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3, versículo 8. La palabra del Señor dice así. Ella, está hablando específicamente de Judá, vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Wow, esto es terrible, francamente es terrible. Es decir, tú miras lo que está pasando allá y la escena es tan trágica. Dios está disciplinando a su pueblo para que reconozcan la maldad en la que están inmersos producto de sus fornicaciones. Prácticamente estaban allá desviándose de Dios y asumiendo otra autoridad para sus propios corazones. Y dice la Biblia que años antes de Judá, Israel fue acusada, sentenciada, y Dios le dio carta de repudio, francamente por su desprecio a él, por su inmoralidad, por su fornicación. Y dice que Judá, habiendo visto lo que pasó con Israel, habiendo notado lo que sucedió con Israel, en vez de decir, yo no quiero que me pase lo mismo, hizo exactamente igual. Y le pasó exactamente igual. Hermanos, la inmoralidad sexual es una razón, es un permiso, es una causa por la cual el divorcio está permitido en la palabra del Señor. Entonces, eso quiere decir que si en algún momento mi cónyuge es descubierto, sorprendido, pillado por mí en una práctica inmoral o aún confiesa que me ha sido infiel, tengo ahora automáticamente la opción de poner su ropa en la maleta y decirle que se vaya de la casa, porque ahora tengo libertad absoluta para poder vivir mi vida tal como quiero. Y yo debería decir que no necesitas considerar eso de manera tan ligera. Y la razón específica de eso es porque debemos ir al principio. Y el principio dice que no solamente tienes la posibilidad de poder realizar el plan divino de la manera que está trazada por Dios, sino que también tienes la posibilidad de ser santificado a través de lo que Dios te permite vivir, incluso a través de situaciones tan difíciles y fuertes, como lo que significa la deshonra del pacto matrimonial y lo que implica en la práctica una virtud preciosa que sabemos proviene de Dios y que se llama perdón. Para mí no es casualidad que todo el capítulo 18 de Mateo precisamente hable sobre eso. Es como que el Señor estuviese preparando el corazón de su audiencia cuando llega al Mateo capítulo 19 para decirle, mire, es verdad, tienes un permiso. Y lo cierto es que nadie podría decir que estás actuando antibíblicamente si en la práctica, después de haber hecho todo lo que dependía de ti, notas que la otra persona sigue obstinado en su necedad y sigue viviendo bajo la lógica del desprecio al vínculo matrimonial. Y no hay caso, no hay vuelta, no desea hacerlo. Y tú deseas imperiosamente perdonarle, restaurar y poder vivir. Asumes naturalmente que hay costos por lo que significa el divorcio, pero sabes también que no quieres seguir jugando con aquello por lo cual no puedes seguir jugando. Y obvio, puedes hacerlo. Pero lo cierto es que debes considerar lo que significa estas otras verdades que también son preciosas y que puedes ejecutar. Y yo creo que el ejemplo de Oseas en el Antiguo Testamento es un ejemplo precioso, ¿no? Dice la Biblia que para enseñanza del pueblo de Israel, Dios le dijo a Oseas que se casara con una prostituta. Y la prostituta empieza a establecer un vínculo con Oseas, se casa, la ama, dice que la ama profundamente. Y dice la Biblia que la prostituta volvió a prostituirse. Y eso es doloroso, ¿no? Tremendamente doloroso.
Pero con eso el Señor quería enseñar cómo estaba actuando el pueblo y cómo muchas veces actuaban deslealmente frente a lo que significaba ese intento constante de perdón. Y la Biblia dice que Oseas fue y la tomó nuevamente y establece con ella lo que significa la realidad del perdón, una realidad que también nosotros deberíamos estar dispuestos a tomar. Hermanos, el pecado sexual no termina automáticamente con el matrimonio, pero le da una razón válida a la parte inocente para decidir si decide divorciarse legalmente. Eso es lo que la Biblia enseña. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 7. Allá empezamos, ¿no? Todo esto fue la introducción. Primero los Corintios capítulo 7. Versículos 10 y 11. Con todo lo dicho anteriormente, mire ahora este pasaje. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separe, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pablo argumenta que frente a aquella realidad que era popular en aquel tiempo, que tenía que ver con separarse por cualquier causa, no caigas en eso, no cedas frente a eso, no tiene sentido hacer eso, no es la verdad bíblica establecida para eso, claramente está lejos del plan de Dios normado para eso, no te separes, no abandones a tu mujer, no dejes a tu esposo. Y así como Moisés lo hizo en Deuteronomio 24 y señaló, pero si vas a salirte con la tuya y vas a hacerlo igual, debes saber que no te puedes volver a arrepentir y estás mal, estás en pecado, estás en adulterio. Bueno, debes saber también que si decides hacer eso, debes asumir que no puedes casarte nuevamente. O la única opción que tienes es, si has vivido una vida consistente, volver a reconciliarte con tu esposo. Lo antes posible. Volver a reconciliarte con tu esposa. Lo antes posible. Lo antes posible. Allí, la enseñanza hasta este punto de lo que Pablo está enseñando allá, y a la luz de todo lo que hemos visto, precisamente aquello que él desea que nosotros consideremos. Mis hermanos, el divorcio no es algo que le agrada a Dios, francamente es algo repudiable ante Él y debería ser repudiable para nosotros. Pero lo cierto es que desde que entró el pecado en la vida de este mundo, vamos a estar permeados por lo que significa su realidad, su tentación y aún las prácticas que lamentablemente también deshonran a Dios y que impulsan reacciones que son en muchas maneras impropias, incorrectas, beligerantes. Claramente Dios está diciendo en su palabra, no tienes derecho, no tienes permiso, no tienes autorización para separarte de tu esposa. Y el único permiso existente hasta este punto descrito en la palabra del Señor es por causa de una inmoralidad sexual. Y si aún eso ha pasado, tú necesitas saber, hay un montón de asuntos que pudieses tratar con tu propio corazón a la luz de la palabra y en búsqueda de lo que significa la restauración, para pensar que aún así pudiesen, en la gracia del Señor, restablecer su realidad y avanzar. Pero si aún así consideras que francamente esto ha sido complejo, si aún así consideras que francamente no puedes lidiar con eso, si aún así consideras que francamente la deshonra ha sido marcada y el intento del otro no está dotado al deseo de cambiar, tienes permiso, puedes separarte. Puedes hacerlo. Ahora bien, dicho todo eso, la fornicación no es la única causa por la cual hay un permiso para divorcio. Y Pablo va a mencionar eso en los siguientes versículos de la carta, los que veremos, si el Señor así lo permite, en la próxima ocasión, cuando nos encontremos. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por darnos tu verdad. Gracias, Señor, por permitirnos conocer hasta ahora aquello que tú has revelado, Señor, y darte las gracias porque de alguna u otra manera aclaras, Señor, nuestro entendimiento. Tu verdad dice, Señor, que hace entender a los simples y nos haces entender, vaya que nos haces entender aquello que necesitamos asimilar. Entrar al matrimonio sin un entendimiento correcto de aquello que ha sido tu principio es algo impropio. Francamente, entrar a un matrimonio sin pensar que lo que tú estás uniendo no debe ser separado por el hombre es algo que debemos repetirnos todos los días de nuestra vida.
Y es algo en lo que debemos esmerarnos, esforzarnos, no solamente como una premisa o un cliché o una frase que no queremos olvidar, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, sino una meta a seguir a través de todas las acciones que realizamos en el matrimonio, preservando, cultivando, atesorando, amando, sirviendo, desgastándose, sacrificándose el uno por el otro en relación a lo que significa no solamente casarse como una señal de honra a Dios, sino también vivir el matrimonio de la manera que Dios ha establecido. Y Señor, perdónanos, por favor, si no hemos sabido hacerlo de la manera que a ti te agrada y de la manera que nos conviene. Pero también, Señor, perdónanos si hemos pensado que la solución que podemos utilizar frente a cualquier causa que no es normada por tu palabra claramente ha sido pensada por nosotros y en muchas ocasiones aún hemos pensado que es una buena idea avanzar, cuando francamente no es así. Señor, tú no te has equivocado, tú no te equivocas, tú no eres hombre para que te arrepientas, ni hijo de hombre, para que esté mutando en cuanto a sus determinaciones. Francamente, tú sabes cuál es la persona que debe estar con nosotros. Y en el momento específico, cuando dijimos, sí, acepto, tu gracia estaba manifestada allá para mostrarnos con nitidez, con claridad. Ese es el hombre para ti, esa es la mujer para ti. Y Señor, ayúdanos a amar esa verdad. Y Señor, si alguien ha fallado al pacto, si alguien ha desatendido tu voz, ayúdanos, Señor, a amar. Y que la primera iniciativa en nuestra vida sea, si hemos sido culpables, arrepentirnos y humillarnos de todo corazón. Y si hemos sido afectados, perdonar. Pero si aún así, Señor, el pecado sigue, la manifestación es latente, la necedad es abierta de parte del culpable, Señor, ayúdanos a poder tomar el permiso y hacer también aquello que tú deseas. Asumiendo, Señor, el actuar, la vida, el accionar que tú quieres que llevemos en conformidad con tu gloria. Señor, ayúdanos a ser una iglesia bíblica en toda la manera de vivir. Y eso implica, Señor, reconocer aquellas cosas que deben ser tratadas con la disciplina de tu verdad. Pero también, Señor, de apoyar y respaldar a aquellos que viven en conformidad a lo que tu propia verdad ha establecido. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.